Vaticano, el negocio más malvado que existe. ¿Será verdad que el Vaticano esconde grandes fortunas suficientes como para terminar con el hambre en todo el planeta? El banco privado que tiene el Vaticano es uno de los más oscuros de todo el planeta. Si la gente supiera qué tan ricos son en el Vaticano, ¿seguirían donando? No hay mejor ejemplo de hacer mercaderes con la religión y ser un negocio muy rentable que el Vaticano. Aunque el Vaticano es la nación soberana más pequeña del mundo, es el hogar de la religión más rica del planeta, la Iglesia Católica. Acompáñenos hasta el final del tema. Vaticano, el negocio más malvado que existe. Debido a que el Vaticano ha publicado muy poco a lo largo de los siglos sobre sus finanzas e inversiones, la mayoría de la gente no sabe cómo gana dinero como ciudad-estado soberana con su propia economía. El Vaticano está ubicado dentro de la ciudad de Roma, abarca 110 acres con una población de menos de 1000 habitantes, lo que lo convierte en el país más pequeño del mundo. Si bien el Vaticano puede ser pequeño en tamaño, tiene un gran impacto en el mundo financiero con sus inversiones de gran alcance que incluyen banca, bienes raíces y empresas privadas. Pero, ¿dónde nació esto? Es por eso que en el Vaticano mantienen todas sus arcas financieras en completo secreto. Hoy en día probablemente sería bueno ver al Vaticano como una especie de reserva federal o empresa offshore, o como la corporación más grande que ha logrado mantenerse en pie y crecer en el paso del tiempo. Aunque hoy en día el Vaticano tenga miles de millones de dólares, no siempre fue así. En algunos momentos de la historia estuvo bastante cerca de la bancarrota. Siglos antes de que la Iglesia Católica se convirtiera en un poder monetario, el Vaticano era un imperio secular, lo que significa que su existencia no estaba directamente relacionada con el catolicismo como lo es hoy. Los papas eran los reyes del Vaticano y también actuaban como los líderes supremos de la corriente romana en Italia. Los papas pensaban que Dios los había elegido para reinar sobre todos los demás líderes del mundo. Durante la época de los papas reyes, el Vaticano controlaba más de 24.000 kilómetros cuadrados de tierra en Italia, que fueron llamados los estados papales, y eran mucho más grandes que la pequeña área del Vaticano, ciudad que ocupa hoy. Toda la tierra era importante porque mantener el Vaticano y administrar una de las cortes más lujosas de Europa era bastante caro. ¿Y qué mejor forma de mantener la vida de lujos que cobrándoles impuestos a las personas? Al igual que un gobierno corrupto de hoy en día, los impuestos que se cobraban en el siglo VI y VII en el Vaticano iban directamente para mantener el lujoso estilo de vida del Papa y sus séquitos. Era tanto el derroche que esos impuestos no alcanzaban para mantener al Papa y su gente. En este momento, el Papa y los suyos analizaron cómo poder seguir cobrándole a las personas. A pesar de que seguían cobrando distintos tipos de impuestos, le agregaban más, como por ejemplo un impuesto para ser comerciante y vendiendo tierras, pero surgió la brillante idea para ellos, vender algo que nunca se termina, un recurso que sea realmente sustentable, venderles la salvación. Sería un gran negocio cobrarle a la gente por reducir el castigo que recibirían por sus pecados. Se aprovecharon de toda esa gente aterrorizada por criarse escuchando sobre la ira de Dios, así que pagar un poco de dinero extra para que no se quemaran en el infierno, fue un negocio muy lucrativo. Los pecados pequeños eran más baratos para obtener el perdón, mientras que por los pecados más grandes obviamente tenían que pagar mucho más dinero. Las indulgencias solo podían ser otorgadas por papas o, en menor medida, por arzobispos y obispos como forma de ayudar a la gente común a medir y amortizar su deuda restante. Las indulgencias plenarias o plenas cancelaban todas las obligaciones existentes, mientras que indulgencias parciales remitían solo una parte de ella. Naturalmente, la gente quería saber cuánta deuda se condenaba. Al igual que los estudiantes modernos quieren saber exactamente qué necesitan estudiar para los exámenes, por lo que los periodos fijos de días, meses y años se fueron uniendo gradualmente a diferentes tipos de indulgencias parciales. Cientos de funcionarios de la iglesia estaban abusando de su derecho al vender perdones, pero cuando una gran riqueza se fue hacia el tesoro de la iglesia, se hicieron de la vista gorda y dijeron que todo era obra de Dios.
La venta de perdones se prolongó durante más de 1000 años y durante ese tiempo la Iglesia y los papas se hicieron más y más ricos. Pero a partir de la Revolución Francesa de 1189, las cosas comenzaron a ir mal. Primero Napoleón exigió miles de millones en tributo por parte del Vaticano y luego otros estados de Europa copiaron la estrategia de Napoleón. Esto causó que a pesar que el Papa siguiera vendiendo la salvación, cada vez tenían menos reservas de oro y por tanto ya no podían mantener su estilo de vida de lujo. Cuando los estados europeos exigieron al Vaticano más cuotas, los impuestos en los estados papales siguieron subiendo y como cualquier estado del presente siglo, con líderes corruptos que te suben los impuestos todo el tiempo, la gente se rebeló. En 1848 la multitud asaltó la ciudad del Vaticano y le quitó la vida al primer ministro papal. La gente de los estados papales estaban cansados de ser tratados como una reserva de efectivo y el Vaticano se endeudó masivamente. El Vaticano estaba atrasado en 2 años en pagar sus facturas, ya casi no podían cobrar impuestos y la venta de perdones ya había casi desaparecido. Entonces el Papa intentó renovarse permitiendo mucho más libertad de expresión y liberando a miles de presos políticos, pero esto no fue suficiente. Desesperado por poder mantener el Vaticano y su estilo de vida, el Papa tuvo que tomar una decisión difícil y acudió a la familia banquera más poderosa del mundo, los Rothschild. Al enterarse que eran judeo-alemán, es decir, tenían raíces judías, el Papa tuvo que tragarse su orgullo, porque su estilo de vida y sus riquezas eran mucho más importantes que eso. Hasta hoy en día, el Papa sigue endeudado con los Rothschilds, y entre ambos siguen manteniendo distintos negocios internacionales. Así que los Rothschilds dejaron al Vaticano 50 millones de francos, más o menos unos 10.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto del Vaticano durante un año entero. Pero luego, en 1870, los italianos invadieron Roma y pusieron fin al control del Vaticano sobre los estados papales. Incluso hacer tratos con los paganos no podía salvar el Vaticano de la ruina financiera. De los 24.000 kilómetros cuadrados de control del Vaticano, esto se redujo a menos de 30. De los miles de súbditos que el Vaticano podía grabar, se redujeron aproximadamente unas 700 personas que vivían en las cortes del enorme palacio papal, el cual había caído y se convirtió en lo que ahora conocemos como la Ciudad del Vaticano. Alrededor de 60 familias italianas se mantuvieron fieles al Papa y estos serían conocidos como la nobleza negra. El Vaticano estaba en una encrucijada. El Papa empezó a invertir dinero en bienes raíces italianas y justo logró captar el auge del negocio inmobiliario. Y por un tiempo todas esas inversiones fueron un gran éxito. La mayoría de la nobleza negra siguieron los ejemplos del Papa y también invirtieron en el negocio inmobiliario, lo que les permitió lograr un poder impresionante dentro del territorio italiano. Pero como pasa también hoy en día, en 1887 el mercado inmobiliario colapsó y el Papa volvió de vuelta en picada. ¿Y qué podía hacer en ese momento? Pedir donaciones. Estaban en el importante negocio de salvar almas, y si los miembros regulares de la Iglesia Católica querían entrar en la salvación, todo lo que tenían que hacer era donar algo de dinero a la Iglesia. Luego llegaron las guerras mundiales, y aquí en la Iglesia había una oportunidad de obtener ganancias como nunca antes. Durante un tiempo, el nuevo Papa trató de que Italia se mantuviera neutral en la guerra, con la esperanza de que mantuvieran sus inversiones en Italia completamente seguras. Por desgracia, en 1915 los italianos declararon la guerra a Alemania y se unieron a los aliados, dejando al Papa buscando. Y como una forma de seguir generando ingresos, y se puede decir también que como venganza, el Vaticano empezó a venderle armas a Alemania, es decir, al bando enemigo. Y cuando todo este escándalo sale a la luz, se hicieron inocentes y dijeron que no sabían cómo eso había ocurrido. Esta medida no sirvió para nada, y para 1933 el Vaticano perdía 100 millones de liras al año. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en vez de mantenerse neutral, el Papa tomó el lado de Alemania temporalmente. El Vaticano se había hecho amigo del líder de la Italia fascista, Benito Mussolini, y suponían que aliarse a Alemania sería una decisión similar. A cambio del apoyo del Vaticano internacionalmente,
Alemania cobraría un 10% de impuestos a los alemanes católicos y los enviaría directo al Vaticano. Esto provocaría que se impulsara de vuelta la economía vaticana. En medio de la guerra asumió un nuevo papa, Pío XII, que parecía feliz de mantener una buena relación con Alemania e incluso celebró una gran recepción para el cumpleaños número 50 de Hitler. El dinero fluía una vez más a la ciudad del Vaticano, pero había un nuevo problema. Las transacciones y el dinero se guardaban en bancos occidentales europeos, lo que significaba que la mayor parte podía rastrearse, incluso congelarse. Obviamente no iba a pasar mucho tiempo antes de que los aliados se dieran cuenta del dinero que iba y venía del Vaticano, por lo que no tardaron en meterlos en una lista negra. El Papa en esta ocasión no sabía qué hacer y contrató a un asesor financiero, el cual tuvo una gran idea. ¿Por qué no hacemos nuestro propio banco? Y bien, eso hicieron. Crearon su propio banco dentro del Vaticano, fundado por el Papa Pío XII en 1942, y como estaba administrado por ellos, quedaba completamente libre de cualquier sanción de tiempos de guerra. El Banco del Vaticano podía operar en cualquier parte del mundo, sin mostrar balances, ganancias, ni ningún tipo de papeles, y solo tenía un accionista, el Papa. Durante décadas, el banco ha estado en el centro de numerosos escándalos y acusaciones de mala gestión, lavado de dinero y fraude. El Vaticano ha visto muchos escándalos financieros a lo largo de su historia. El papel del Banco del Vaticano es quizás la parte más controvertida y poco entendida de las finanzas del Vaticano. Las dificultades financieras del Vaticano han sido discutidas constantemente, pero aparentemente no todos los asuntos han sido resueltos. Y todo esto ha hecho del Vaticano el negocio más malvado que existe. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en todas sus redes sociales y con sus conocidos para que se enteren de todo esto. No olviden regalarnos un like, pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones y visiten nuestra página web noticiasdelfin.com para que estén al tanto del acontecer mundial ligado a las profecías bíblicas. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.